Romanos, capítulo 8, verso 28. Vamos a estar terminando una parte de el don de sanidad que no vimos la semana pasada y entraremos a lenguas e interpretación de lengua. En el libro de Romanos, capítulo 8, 28, es un pensamiento que lo conocemos todos, pero lo vamos a leer ahí en la palabra para que podamos meditar. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, Romanos capítulo 8, del 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Señor, háblanos, ministranos, tú conoces todas las cosas. Tú sabes, Señor, cuánto necesitamos aprenderte y conocer cada día más de ti. Dios, en el nombre de Jesús, sé que has oído nuestros ruegos, nuestras oraciones, todas aquellas necesidades que hemos presentado delante de ti, porque tú nos escuchas, Padre. Muchas veces tu respuesta es inmediata, muchas veces es todavía no, muchas veces es no. Padre, pero en todas ellas nosotros entendemos que responde a ti. Responde no a nuestros intereses, sino a todo lo que pueda llevar gloria, honra y alabanza a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. Y como hemos estado viendo, ¿verdad? Vimos la semana pasada el don de sanidad, ¿no? Hemos visto el don de sanidad y hemos visto que ese don el don que vimos la semana pasada de sanidad, ¿verdad? Y hablamos de que era un don que estaba ahí para las necesidades que nosotros requeríamos, pero sin embargo esto no limitaba el hecho de que podíamos usar las medicinas, porque las medicinas también provenían del Señor. Todo lo ha hecho el Señor y todo lo que el Señor ha hecho le pertenece a Él. Citamos el Salmo 24, si mal no me equivoco, y ahí claramente dice que todo le pertenece al Señor. Salmo 24, 1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿No es cierto? Como todo es del Señor, todo lo que se toma de su propia naturaleza, de su propio mundo, de su propio universo, y se usa como para crear las medicinas, como para traer salud, ¿verdad?, a las personas que lo requieren, viene de Él. Entonces, tomar una medicina no contradice nuestra fe, no se opone a nuestra fe, sino lo contrario, son gracia común. ¿Se acuerdan de la gracia común? La gracia común es una gracia que no solamente le corresponde a los creyentes, sino que le corresponde a todos, que el Señor da como una cobertura a la humanidad para que de ahí puedan tomar, ¿verdad?, los beneficios de que, porque mientras están los hijos de Dios aquí en la tierra haciendo su labor, haciendo la obra del Señor, evangelizando, llevando el mensaje de salvación, Dios hace caer su lluvia sobre buenos y malos. Así es. Si se descubre algo en la ciencia, ¿solo es para los cristianos? No, es para todos. Es para todos, ¿no? Se descubre como esto de las vacunas y esas cosas, no es para un grupo de personas nada más, es para todos. Entonces, hemos visto que el uso de la medicina debe ser usado con agrado y con gratitud, dando gracias a Dios, diciéndole, Señor, gracias, Señor, porque todo es tuyo y esto lo tomo en tu nombre, con un acto de fe. Señor, no lo hago confiando en sí mismo, en la pastilla, lo hago confiando en que tú obrarás a través de ella. Amén. Tú obrarás a través de ella. Tú te vas a glorificar, Señor, en medio de esta circunstancia. Y les di algunos testimonios, inclusive, de que en los cristianos muchas veces la recuperación es mucho más rápida que en los que no son cristianos, porque nosotros lo hacemos con un acto de fe, con una actitud diferente, ¿no? Hay un ánimo diferente, hay una manera de responder a la situación diferente. Y
nuestra confianza no está en sí en la medicina, sino en el Señor, que nos ha provisto por medio de la naturaleza, de la sintetización de los elementos, llegar a una cápsula, a una pastilla, que tomado del ambiente natural nos puede brindar también muchos beneficios, mucha salud. Bueno, cuando Dios hizo la tierra y todo lo que había en ella, puso las plantas para alimentación y provecho del hombre. Y en las mismas plantas puso todo lo que el cuerpo humano requería para su desarrollo saludable. Por lo tanto, es normal que encontremos algunos elementos dentro del ambiente natural que Dios ha provisto como gracia común para que los hombres, una vez que procesado en los laboratorios y llevado a hacer un medicamento, pues traiga salud a todos. Amén. Ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios que es gratuita para todos, ¿verdad? Pero hay una gracia que no es común. ¿Cuál es esa gracia? ¿Ah? ¿Cuál es esa gracia? Es la gracia que se obtiene por medio de la fe, por creer en el Señor Jesucristo y por medio de Él alcanzar la salvación. Y no solamente la salvación de nuestra alma para tener comunión con Dios, sino que tengamos nuevamente la vida eterna. Y dijimos algo importante la semana pasada, no sé si ustedes prestaron atención, pero hermana, entonces, ¿por qué nos enfermamos todavía? ¿Qué dijimos? Que nuestro cuerpo necesita ser regenerado. Y eso será cuando Cristo venga por segunda vez. Amén. Entonces, aunque ya el reino de Dios se ha acercado, todavía no está completamente instaurado, completamente vigente. Porque dice que el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se acercó? Como Cristo lo hizo, tocando a los enfermos. Cristo usó, y eso es lo que quería compartirles de lo que nos faltaba de ver de la sanidad, de que Él usó algunos métodos, algunas formas, ¿no? Para sanar. No a todos los sanó de la misma manera. A uno lo sanó poniendo barro en el ojo, ¿no? A otro lo sanó escupiendo y haciendo con su saliva una mezclita y poniéndola ahí. A otro lo mandó al estanque a que se lavaran. Pero muchos tocó, como por ejemplo en Lucas 4:40, vemos claramente que el Señor se acercó y tocó a esa persona y muchas de sus sanidades de Él fue tocando a las personas. Lucas 4:40 dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a Él y Él poniéndole las manos sobre cada uno de ellos ¿qué cosa hacía? Lo sanaba. Ahora, muchas veces, la gente es muy ligera en hacer esto. Uno no puede hacer estas cosas con ligereza. Jesús estaba revestido ¿de qué? De autoridad para hacer eso. Si tú tienes el don, tienes una vida en comunión con Dios y tienes el respaldo y estás con 2 o 3 ancianos, porque imagínense que ni aún en Santiago, capítulo 5, que manda que oremos por los que están enfermos, nos dice que lo hagamos solos, como que nosotros fuéramos dueños de esa autoridad, de ese poder como lo tenía Jesús, sino por lo contrario, dice que nos reunamos un grupo de ancianos en Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, entonces, ¿alguno está enfermo? Perdón, el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los, es en plural, a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole ¿con qué? Con aceite. Otro elemento, Jesús ponía las manos, también por medio del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, se podía poner esto sobre los enfermos, los ancianos que estaban revestidos de autoridad, y eso más la oración de fe, que era otra parte importante que vimos, que también se usa en el ministerio de sanidad. Hermanos, últimamente, bueno, en estos últimos años, esto ha sido tan mal usado. Ha habido gente, iglesias inescrupulosas, que aún han cobrado por orar por otros. No, hermanos, esto es gracia de Dios. Como dice, esto es un don que el Espíritu Santo da como Él quiere, no como nosotros queremos. El Espíritu Santo da como Él quiere, no como nosotros queremos. Y esto está hablando claramente en el libro de Santiago que tienen que ser personas que tienen autoridad. Así es que
Si bien es cierto, se pueden poner las manos, no lo debemos hacer con ligereza, ni cualquiera. Si bien es cierto, se puede ungir con aceite, no podemos por ahí andando con nuestra botellita. Había gente que ya tiene su botellita en su cartera y está sacando y andando ungiendo a medio mundo. Tampoco. Llame a los ancianos de la iglesia, gente con autoridad espiritual que lo pueda hacer. No es privilegio de unos. Y Dios siempre lo hace así, para que los hombres no se lleven la gloria. Porque la gloria siempre tiene que ser ¿para quién? Para el Señor. Amén. Así que es importante para Jesús la fe con que tú ejecutas la acción, la fe del que recibe, ¿verdad?, la oración por los enfermos para que esto se ejecute. Quedando estas cosas claras, hermanos, para que no seamos ligeros, para que no nos emocionemos, ni tampoco cuando alguien salgan por ahí al frente, que masivamente pase y ahí comience a ponerle aceite a medio mundo, tenemos que ser cuidadosos, porque eso no es así. Las cosas son como le establece la palabra de Dios. Está algún enfermo, reúnan a los ancianos, vayan, oren por él. Y la oración de fe, si Dios le place, sanará al enfermo. Ahora, una pregunta. ¿Qué si no se sana? Entonces, si no se sanó, ¿cómo debemos orar por la sanidad? Amén. El deseo de Dios es que todos estemos saludables. Ahí en la epístola de Juan, capítulo 3, tercera epístola de Juan, la tercera epístola de Juan, tercera epístola de Juan, verso 2, dice, amado, Juan, ¿no?, le escribe a la iglesia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas ¿qué cosa? Salud, así como prospera tu alma. O sea, para los apóstoles y para nosotros como discípulos del Señor tenemos que entender que la salud no está divorciada de nuestro crecimiento espiritual, ¿no? No está divorciada de nuestro crecimiento espiritual. Hay que tener mucho, mucho cuidado, hermanos, con que entender esto de que Dios nos quiere saludables, pero también espiritualmente saludables, pero físicamente saludables también. Yo recuerdo mucho un joven, recuerdo perfectamente su nombre, no lo quiero decir, pero él era una persona que siempre estaba buscando, que quería la llenura del Señor y se metía en ayunos muy largos, hermanos. Muy largos. Yo a veces me decía, no, sierva, ya estoy ayunando tantos días. Yo le decía, pero eso no está tan bien, le decía, porque descompensas potasio, descompensas muchas sales que el cuerpo necesita. Y de verdad Dios, no creo que te haya mandado eso, pero bueno, no, sierva, sí, y yo salgo revestido. Hermanos, le hago la historia corta. Jovencito nomás, le dio tiroides. Desbalanceó tanto su equilibrio nutricional que esos días de 4, 5, 6 días de ayuno que él hacía seguidos descompensaron tanto su cuerpo que le dio tiroides, hermano. Él estuvo gravísimo. ¿Y cuál era el testimonio ahí? Fanatismo, ideas que le meten la religión. Y nada de eso dice el Señor. Amén. El ayuno es bueno y está demostrado que es muy saludable para el cuerpo. Yo les traje toda una investigación científica. Hay un ganador del premio Nobel. Sí, pero un ayuno prudente que ayuda al cuerpo a desintoxicarse de todos los excesos de comidas ahí, todas esas chicharronadas que usted se come, todas esas pancitas, esos cuellitos gorditos, ¿no? Todos esos excesos de Coca-Cola, de azúcar. Sí, un ayuno es saludable, está comprobado que está muy saludable, pero también un ayuno secuencial sin que Dios te lo haya dicho te puede traer problemas. Todo tiene en el Señor un equilibrio. Me encantó ese pasaje de Juan, por eso se los quise leer, para que tengamos claridad, que Dios quiere que tengamos salud. O sea, nunca, jamás el deseo de Dios ha sido la enfermedad. ¿La enfermedad causa de qué cosa es? Dijimos la clase pasada.
del pecado. Cuando entró el pecado, entró el deterioro, entró la contaminación a nuestro cuerpo. Este cuerpo que debía ser inmortal, se volvió mortal por causa del pecado. Porque la paga del pecado ha sido la muerte, el deterioro. Así que nosotros tenemos que entender que el deseo de Dios es nuestra sanidad, que el deseo de Dios es que estemos sanos. Es muy saludable que tú y yo estemos orando constantemente, pidiendo que Dios nos guarde, nos mantenga en salud. Pero hermanos, tenemos que orar para que Dios nos mantenga. Como decía Pablo, ¿no? Yo deseo que tú, oro para que tú seas prosperado en todo, en tu salud física y en tu alma. Pero, eso no se puede contradecir con lo que tú comes. ¿No es cierto? De verdad, hermanos, es algo bien serio. Yo estaba en estos días ahí exhortándome a mí misma, estudiando y decía, ¿cómo me he podido descuidar? He subido como 4 kilos de peso y ustedes saben que yo soy operada, yo no puedo subir de peso. La vida es sedentaria. Entonces, ¿hay que poner cuchillo a la garganta? No, hay que recordar la palabra del Señor. Estoy justo en Deuteronomio, ¿no? Repasando cómo Moisés le vuelve a repetir toda la ley al pueblo y le dice, ojalá, miren este pasaje, Señor, me lo traes aquí y se los voy a leer porque me hablaste tan fuerte, Señor. Me habló fuertísimo el Señor con esa palabra, ¿no? Dice que cuando le comienza a repetir en Deuteronomio capítulo 5, ¿no? El Señor le da los 10 mandamientos y después de que le da los 10 mandamientos, dice que le dio terror al pueblo. Pero miren lo que dice el Señor, y esto debe ser una alarma para nosotros esta noche. En el verso 29, Deuteronomio 5:29 dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días? Que guardasen los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. O sea, pero no estaban diciendo ahí que le temían, hemos visto y hemos temblado y sí, le vamos a obedecer. Y el Señor dice, ¿no? ¿Quién diese que verdaderamente ese temor fuera tan profundo que tu temor te hiciera guardar la palabra del Señor, que tu miedo te hiciera guardar la palabra del Señor? Y hermanos, pensando en esto, me acordé, ¿no? El Señor trajo a mi mente, cuando yo estaba internada en 2013, yo estaba en ese piso donde operan a esos en el seguro ahora, si tú pesas más de 100 kilos, inmediatamente te programan para la operación del estómago. Te pasan ahí mismo, a alto riesgo. Y te cortan el estómago, te lo reducen, te ponen bandas, te hacen varias cosas ahí. Y había un señor que había pesado como 139 kilos y lo habían operado. Y el señor había bajado de peso, se había ido feliz, casi con 90 kilos, de ahí ya había perdido como 50 kilos después de su operación, todo muy bien. Y entonces su esposa, cuando venía en las tardes, yo veía que iba allá y esto, y un día, ya no puedo, entra sentada ahí, ¿no? A mi cuarto, y yo le digo, ¿qué tiene? Le digo, ay, mi esposo dice, yo no sé cómo hacerle entender, miren, de nuevo ahora le van a abrir, le van a ver, todo bien, 8 meses estuvo bien, y después se sintió sano y otra vuelta está ahí, ha reventado su banda. Y esta palabra me vino ahí, ¿quién diese que verdaderamente me temiesen? Hermanos, el temor es un ratito, muchas veces cuando se trata de nuestra salud, pero necesitamos disciplinas para nuestra salud. Se los hablo de parte del Señor, hermanos. Necesitamos cuidarnos, necesitamos tener una disciplina que nos haga conscientes de que Dios nos quiere sanos. No lo hagamos por nosotros mismos nos vamos a dar el gustito, vamos a comer el chocolate, yo voy a comer mi tortita. Si amamos a Dios y si tememos a Dios, hagámoslo por el Señor. Amén. ¿Quién diese, no? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? ¿No? Cuando nos acordamos, nomás guardamos los mandamientos del Señor. Y se nos olvidan y hasta ahí llegaron los mandamientos. Pero el deseo de Dios, ¿cuál es?
que todos los días guardemos sus mandamientos, de tal manera que los pongamos por obra. Y él decía eso del pueblo de Israel, y ya vimos pues, ¿no?, cómo el pueblo de Israel se pierde, a pesar de todo lo que había vivido en Egipto, a pesar de la mano poderosa que Dios lo había sacado, y ahora en Deuteronomio les está volviendo a recordar que ellos son pueblo de Dios. Pero bueno, lo traje a colación porque a veces en nuestro corazón, hermanos, pensamos que si estoy enfermo esta vez, si estoy enfermo, analicemos por qué. Si verdaderamente la enfermedad viene por un ataque del enemigo, o si la enfermedad viene por un descuido de mi salud, o si la enfermedad viene porque me expongo y no me cuido. Y cuando venga, arrepintámonos y vengamos al Señor. Jesús nos revela entonces que el verdadero carácter de Dios es que tú y yo estemos sanos. Amén. Así que cuando oramos por sanidad, debemos recordar que Dios quiere que estemos sanos, porque dice la Escritura en Isaías 53 que por sus llagas fuimos nosotros sanados, curados. Pero hermana, a veces no siempre el Señor cura. Es cierto. Pablo mismo lo dijo, ¿no? Que él había orado 3 veces por un problema de salud que tenía. ¿Y qué le había dicho el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque Pablo parece que era una persona de carácter fuerte, orgulloso, autosuficiente, ¿no? Él cómo se jactaba de ser judío al 8º día, se jactaba de ser alumno de Gamaliel en cuanto a la ley irreprensible. O sea, ya se imaginan cómo era Pablo. Y yo me imagino a Pablo con esa erudición, elocuencia que tiene, ¿no?, al frente, haciendo las cosas. El diablo podía haber ganado mucho terreno en él. Y entonces cuando él tenía esa enfermedad en su cuerpo, tenía que ir a los pies del Señor. Dios lo procesaba ahí. Por eso dice, ¿no? Si buscamos 2 Corintios 12:7, para recordar este pasaje, dice: y para que la grandeza de las revelaciones, ¿quién era el que tenía las revelaciones? Pablo, ¿no es cierto? Era un hombre que llegaba al tercer cielo con facilidad. Orando ahí, metido con Dios, llegaba, pero hasta el mismo paraíso. Si no, lean el verso 4, dice: que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dada al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, de esas revelaciones tremendas que él tenía, no me exaltase desmedidamente, o sea, para que yo me mantenga humilde. ¿Se dan cuenta? Había un propósito, que si Dios nos sana, a veces hay un propósito de Dios en ese sufrimiento, en ese padecimiento. Si usted no entiende bien eso, vuelve a escuchar el mensaje del día jueves que nos predicó tan bien el Señor a través de nuestro hermano Ronald, hablándonos de cómo es ese proceso del dolor y de la enfermedad, nos llevan a crecer en la gracia de Dios. O sea, no siempre, hermanos, juzguemos, uy, ¿en qué pecado estará ese hermano? Por eso está así. No, hermanos. A veces es la clínica del Señor haciéndolo más santo. Amén. Santificándolo más, purificándolo más. Y eso es importante entender. No podríamos hablar del don de sanidad y pensar que no, todo es que esté sano, poner la mano, ungir aceite y ya. No. También hay veces en que Dios no sana, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque ese aguijón le es necesario a esa persona. Es la única forma de que, dice, me fue dado un aguijón en mi carne, ¿ves? Un malestar en mi carne, una enfermedad en mi cuerpo físico, ¿no? Un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Él reconocía que las experiencias que había tenido con Dios, que las revelaciones que habían tenido con Dios, podían enaltecerlo sobremanera.
manera. Y esta situación, este dolor, le hacía ver su fragilidad. Decía, es un mensajero de Santa, me abofetea, me aparece el dolor, me aparece el malestar. ¿Timoteo fue completamente curado? No. ¿Qué cosa tenía Timoteo todo el tiempo? Tenía malestares en su estómago, sufría del estómago, ¿no? A tal punto que Pablo le tiene que recomendar que tome su vinito después de las comidas para que haga bien la digestión. Ahora todos van a sufrir del estómago. Cuidado, hermano. Dios sabe a quién necesita y quién no necesita. Así que, por favor, ¿se acuerdan? Cuando Dios sanó a Epafrodito estaba bien mal, al punto de la muerte. Pablo había orado, pero aún así seguía mal Epafrodito, aunque después Dios tuvo misericordia de nosotros, dice, y lo sanó. A veces que hay enfermedades largas. Amén. Porque tienen que cumplir un tiempo, tienen que cumplir un proceso. Gloria al Señor. Entonces, cuando Dios decide no sanar, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Busquemos 1 Tesalonicenses 5:18. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18. Dice así, dad gracias en todo. Amén. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oramos, ungimos, ponemos las manos sobre el enfermo, tenemos la fe de que Dios lo puede hacer, pero Dios nos sana. Demos gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Eso fue con David, ¿no es cierto? Lloró, ayunó, se postró, reconoció su pecado, confesó que él había pecado, suplicó, imploró por su hijo. Dios decidió no sanarlo. ¿Qué hizo David? Se levantó cuando le dijeron que el niño había muerto, se lavó la cara, pidió que comer, dejó de ayunar. Eso significó que dentro de su dolor, de su sufrimiento como padre, que lo había demostrado toda esa semana ahí, postrado, tirado en el piso, ya no tenía fuerza. Dicen que David estaba literalmente echado en todo el suelo. Pero cuando entendió que esa era la voluntad de Dios, se lavó el rostro, se sentó a la mesa y comió. Eso significa, dad gracias en todo. Amén. Es difícil, es duro, pero esta es la voluntad de Dios y se acepta. No se discute. Amén, hermanos. Así que tomemos conciencia de que Dios puede usar una enfermedad para acercarnos a Él, puede usar una enfermedad para guiarnos en el proceso de santificación y que esa misma enfermedad traiga crecimiento a nuestra vida y Él sea enaltecido y Él sea glorificado. Así como el deseo de Dios también, que siempre estemos sanos. Y que muchas veces no nos enfermamos porque Dios nos está mandando una prueba, sino porque no sabemos controlar lo que comemos. Amén. No sabemos cuidar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo, que es templo del Señor. Amén. Así es que en el Salmo 119, verso 97, dice la palabra del Señor, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella está mi meditación. ¿Por qué amaba? El verso 71. Bueno me es haber sido, ¿qué cosa? Humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Cómo veía Pablo su aguijón? Como una forma en que Dios lo quebrantaba, lo humillaba y él aprendía a no exaltarse sobremanera, a no echarse flores demasiado, a mantener un perfil bajo, a ser una persona humilde, ¿no? A no vanagloriarse, a no pavonearse. Por eso, hermanos, hay que mirar con mucha desconfianza cuando aparecen ahí esos apóstoles, los ungidos, los que se pavonean y creen que pasen, hagan cola para ponerle las manos. Eso es espectáculo, es show. Y que Dios tenga misericordia, hermanos, porque Dios no hace así las cosas. Lo estamos viendo en su palabra. Amén. No. La gracia, el favor de Dios, el don de Dios, no es algo que tú puedes disponer y hacerlo con quien tú quieras. No. Aún teniendo el don,
es a quien Dios quiere, aún teniendo el don. ¿Se acuerdan cuando lo llaman al profeta Balaam? Bendíceme. Y él dice, yo no puedo hacer nada que Dios no quiera. No, pero yo te voy a pagar, voy a ir, pero yo voy a decir lo que Dios quiere. Y le dice, te he pagado 2 veces, te he traído tantas veces y en vez de bendecirme has bendecido a mi enemigo. Es que yo te dije que yo no podía hacer lo que yo quisiera. O sea, aun cuando era un relajado como este profeta, tenía que honrar y respetar que Dios es el que hace las cosas como Él quiere. O sea, aún teniendo el don, no es como yo quiero y repartiendo por ahí. Así que, hermanos, soy muy enfática en esto porque nosotros como pentecostales muchas veces hemos dado no el testimonio adecuado, no nos hemos guiado por los parámetros de la palabra del Señor, por los marcos que nos da la palabra del Señor. Amén. Y la palabra del Señor nos dice claramente que Él hace como Él quiere, que Él sana a quien Él quiere, ¿no? Había una iglesia que Dios es amor, creo que era, que el Señor reprenda y tenga misericordia al mismo tiempo, ¿no? Que decía, con esa ofrenda, ¿qué te va a sanar si tu enfermedad es grave? Y la gente humilde, hermanos, sacaba lo que no tenía y volvía a llevar otra ofrenda, como para el caso de su enfermedad. Eso es negocio que Dios juzgue, porque esa es una ofensa, ese es un negocio, son negociadores de la fe, que engañan, hermanos, porque así no opera el Señor. El Señor opera en gracia, en misericordia y en fidelidad. Amén. Con un propósito siempre, gloria al Señor. Cuando dice en el Salmo 119 mismo, ahí en el verso 67, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra, ¿no? El apóstol Pablo es una evidencia clara de eso. Y el mismo Pedro, ¿no? El mismo Pedro y cada uno de nosotros, hasta que Dios no nos ha dado nuestra chiquita, no hemos andado como debíamos. Una vez que nos ha dado nuestra chiquita, ay, no, Señor. Acá yo me corrijo porque ya vamos conociendo cómo es nuestro Señor. Muy bien, si les queda alguna duda sobre el don de sanidad, entonces me preguntan a la salida. Ahora vamos a ver el don de hablar en lenguas. Es algo muy corto, muy sencillo. Nosotros como pentecostales no dudamos del hablar en lenguas, ¿verdad? Porque sabemos que es uno de los dones del Espíritu Santo. Pero un error que nosotros hemos tenido ha sido que hemos pensado que ese es don para toditos por igual. Y es uno de los dones. ¿Toditos tienen don de salud? ¿Don de sanidad? No. ¿Toditos tienen don de profecía? No. Unos son profetas, otros son igual. No nos tenemos que sentir mal los que no hemos hablado en lenguas. Porque es algo espiritual que Dios da a quien Él quiere y tenemos que regocijarnos. Y es bien importante que miremos aquí, por favor, qué es hablar en lenguas, qué significa hablar en lenguas. Y a mí me gusta esta definición. Hablar en lenguas es orar y adorar a Dios en sílabas no comprensibles por el que se habla. O sea, el que habla en lenguas no habla palabras comprensibles para él mismo. Para él mismo no son comprensibles, pero como son en el Espíritu, es un tipo de adoración y de comunicación con Dios en el Espíritu. Entonces, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo porque su espíritu está adorando en el Espíritu y el Espíritu de Dios está llevando esa adoración a la presencia del Señor. Pero el que le escucha no entiende nada. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Que tenemos que ser muy cuidadosos. Y Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos ustedes, pero cuando estoy en la congregación, ¿qué prefería hablar Pablo? Prefería predicar, porque decía que vamos a Corintios, por favor, 1 Corintios capítulo 14, para hablar también en base a las Escrituras. Y digo que para nosotros eso no está en discusión, hermanos. Hay los que piensan que ya las lenguas han cesado y que no están en vigencia. Gente y estudiosos muy serios han demostrado que nada de los dones que Dios ha dado han cesado. Entendiéndose dentro del marco de lo que Dios ha establecido. Dice
seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué decía que profetizar era superior a hablar en lenguas? Porque la profecía se entendía. Era algo que se estaba hablando en un idioma comprensible y que posiblemente anunciaba de alguna situación particular que iba a ocurrir o iba a suceder, como el terremoto, como que Pablo iba a ser tomado preso, ¿verdad? Ya no era profecía escatológica como el Antiguo Testamento, y eso lo hemos conversado, pero la profecía edificaba, traía, ¿verdad? La hambruna que iba a haber en ese tiempo en Jerusalén también fue profetizado, y eso ayudaba a prevenir, a prever a los hermanos. Entonces, es muy importante, amados hermanos, es muy importante que nosotros entendamos esto. Pero el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿Qué dice? 1 Corintios 14, 2. ¿A quién habla? A Dios. Son lenguas ilegibles, espirituales. Ahora, es bien importante esto. Yo le he estado pidiendo a Dios esta tarde que me ayude para explicarles de la mejor manera posible, y ahí está mi esposo, cualquier cosa él la puede aclarar mejor. Y esto es importante, ¿no? Las lenguas, en la leguleia, es la palabra de lengua, pero también tenía otro significado que era lenguaje. O sea, no solamente significa un hablar, sino también una lengua específica. Por eso en Hechos 2 dice que hablaban en lenguas, pero ahí se estaba refiriendo a que hablaban en diferentes idiomas, en diferentes lenguajes, que todos entendían lo que oían, lo que en su propia lengua escuchaban el testimonio del Evangelio, y ¿qué hacían? Glorificaban a Dios, porque estaban entendiendo las maravillas de Dios. O sea, esa misma palabra, leguleio creo que es, que significa lengua, también significa lenguaje. Entonces, en el caso de lengua, cuando uno habla, esas palabras, esas sílabas no comprensibles al que lo habla inclusive, pero sí son comprensibles a Dios, porque por su espíritu, en el espíritu mismo del Señor, está intercediendo con gemidos indecibles al Señor, está adorando, glorificando y exaltando el nombre del Señor. Pero le habla a Dios, no le habla a los hombres, pues nadie entiende, dice claramente Pablo, aunque por el Espíritu está hablando misterios, ¿no? Está hablando cosas maravillosas, insondables posiblemente. Pero el que profetiza a los hombres, el que profetiza, dice, habla a los hombres, los exhorta, los consuela, los edifica, les enseña. Entonces Pablo dice, cuando estamos en la iglesia, es mejor profetizar, entendiéndose en el marco que ya hemos aprendido de qué profecía se está hablando, que hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque el que habla en lenguas puede traer más bien confusión, en el sentido de que hay gente que no lo entiende, el otro no lo entiende, no se está edificando. Entonces, Pablo nos llama, ¿verdad? Si vemos en el verso 14, dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin... ¿Cómo queda mi entendimiento? Sin fruto. Y lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estamos unos con nosotros es que nos edifiquemos unos a otros. Entonces es mejor hablar palabras con entendimiento cuando estamos en la iglesia. Cuando tenemos nuestro tiempo de oración en nuestro hogar, y si Dios nos concede, nos visita, nos llena de su espíritu, estamos llenos de su presencia y nos da el don de hablar en lenguas angelicales, espirituales, celestiales o en otros idiomas de repente, gloria a Dios por ello. Nos gozaremos en eso. Mi espíritu saldrá regocijado. Pero acá en la iglesia, aún los que nos visitan pensarán que estamos locos, ¿no? Se ha dado muchas veces eso. Y hermanos, el espíritu del hombre está sujeto al espíritu de Dios. No debemos dejarnos ganar por nuestras emociones. Claro, es emocionante, hermanos. Es un momento increíble, fantástico. Amén. Pero hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque nuestras emociones están controladas por el espíritu.
Amén. Para eso Dios nos ha dado el don de mansedumbre, de templanza, el fruto del espíritu de mansedumbre, de templanza. Entonces, una vez desarrollado esto en nuestra vida, nosotros debemos tener claridad qué es lo que conviene y cómo conviene. Lo que pasó, que en Corinto también pasó acá. En la calle Azusa hace algunos años, en un culto de oración que eran miembros que estaban buscando cada vez más del Señor, buscando más su presencia, el Espíritu Santo se manifestó y comenzaron a hablar en lenguas angelicales, a adorar en el Espíritu del Señor, pero como todos eran hermanos que estaban ahí en esa comunión, en esa búsqueda, se regocijaron, se gozaron, era un grupito que estaba orando y buscando ahí al Señor. Pero después todos pensaron que todos se metieron en esa búsqueda y, hermanos, ha sido tanto la degeneración de esto que hay gente que le dice, ya habla, ya te va a salir la lengua, repite tales palabras seguido, y tú vas a hablar en... Eso es una ofensa al Espíritu. Porque el Espíritu da las lenguas a quien Él quiere. Yo no tengo ninguna facultad para decirle al hermano, repite tal palabra 10 veces, 20 veces y allí vas a hablar en lenguas. Eso es una ofensa al Espíritu. Él da a quien Él quiere. Y recuerden siempre, Dios es un Dios de orden, no es de confusión. Si esas cosas no van aparejados en nuestro entendimiento de estos dones preciosos, podemos caer, hermanos, nosotros en estar haciendo espectáculos que no son de Dios y que el diablo se aprovecha para generar un emocionalismo falso. Porque cuántas personas le hemos visto sacudiéndose y haciendo cosas y después yéndose al mundo. Yéndose al mundo. Hermanos, aquí cuando recién se formó esta iglesia, cuando solamente éramos esta partecita de acá, en ese tiempo había muchas campañas que eran muy preciosas y yo extraño eso. Venían hermanos que eran muy buenos predicadores, me acuerdo del hermano Espíritu Vente, después otros hermanos que predicaban. Y acá había un grupito de gente que estaba en los robos, de gente que estaba en el licor, algunos en las drogas, ¿no? Y acá en la iglesia no podíamos cerrar la puerta a nadie, porque Dios ha venido a sanar a los enfermos, no a los sanos, ¿no es cierto? Y son enfermos sociales que tienen sus problemas. Y venían acá al culto y se arrepentían. Entonces cuando daban las campañas, ellos eran los primeros en pasar, hermanos, se gozaban mucho. Y venían un tiempo a la iglesia y después volvían a lo mismo. Volvían a lo mismo, hermanos. Yo doy gracias a Dios que Dios me escuchó, porque yo oré para que todos ellos se vayan de Pachacamá y no aparezcan más. Y no sé qué ha pasado con ellos, pero no están ya por Pachacamá. Porque yo sentía que mientras hicieran eso, deshonraban la iglesia. Todos me decían, he visto a fulano de tal por allá, hermano, he visto a tal en la cuarta, hermana, y así ha venido. Y de verdad, hermanos, que eso no honraba a Dios. Entonces, la obra es ¿de quién? Del Señor. Y Él da como Él quiere. Y Dios quiere darnos los dones a nosotros. Pero entendamos que los dones los da el Espíritu Santo. No los reparto yo. No los impone una persona. Busquemos, hermanos. Porque por esa razón, yo siento que en estos últimos años casi no ha habido campañas evangelísticas, no ha habido muchas cosas. ¿Por qué? Porque toda la gente lo ha degenerado. Y entonces ya la gente dice, uy, no, con los pentecostales, uy. No, hermanos. Todos los dones del Espíritu tienen que fluir. Gózate cuando en tu habitación te derrama el Espíritu, te llena de su presencia y puedes hablar en nuevas lenguas. O cuando están a 5 o 4 hermanos que han venido, se han reunido acá a orar, el grupo que viene a orar, de repente ahí Dios hace que desciende el Espíritu y comienza a ministrar a la vida de las personas. Gloria a Dios por eso. Están ahí un grupo de guerreras de oración y Dios quiere llenarla con la presencia. Eso no va a traer escándalo porque están ahí. Pero cuando estamos en pleno culto, en un servicio donde algunos son hermanos, otros son visitas, otros son bebés espirituales, otros están, Dios no va a traer desorden. Amén. Y las lenguas son para hablar ¿con qué? Con Dios. Nunca se olvide de eso. Son para hablar con Dios. Ahora, hay interpretación de lenguas. Ahí ya no es de lengua solo del hablar, sino es de lenguaje, de idiomas. Hay algunos hermanos también que tienen ese don, que a veces están
en un culto y han hablado en algún idioma y otras personas han dicho, usted ha dicho esto, ha estado hablando en inglés. Por eso dice, ¿no? Y el que hable pida que se entienda, ¿no? Dice Pablo, el que hable en lenguas habla a Dios, pero sin embargo, si es que habla, debe ser entendible. Amén. Dice en Hechos 2:6, cuando ese tipo de lengua se dio, y ahí voy a terminar, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y ahí lengua se está refiriendo al lenguaje de cada pueblo. Recuerden, hermanos, que cuando Dios hace al ser humano, ¿lo hace con diferentes lenguas? Lo hace con un solo idioma. Pero ¿qué dice en el libro de Génesis capítulo 6? Que la maldad del hombre era grande. Y para hacer la maldad, como todos se podían comunicar para lo malo, la maldad corría como pólvora. Entonces Dios dijo, no. Llegamos a Génesis 11 y dijeron, vamos a hacer una torre, ¿ya? No, que Dios, vamos a hacer una torre y con esa torre la vamos a crear y vamos a llegar al cielo. Y el Señor dijo, estos son tan terribles, que lo que voy a hacer, todo lo que se pongan de acuerdo, ¿qué no harán? Pero voy a confundir sus lenguas. Y ahí es donde viene recién cómo Dios toca la boca de los hombres y hablaban de manera que no se entendían. Entonces, una señal del poder de Dios y de que Dios había venido por un pueblo unificado, que Dios estaba entrando, era esta señal, en que ahora Dios podía hacer que se predicase su palabra en todos los lenguajes que hubieran, para que todos los que escucharan el mensaje se maravillen de lo que Dios había hecho por medio de Jesucristo. Así que ahí tiene un propósito ese hablar que hubo ahí en la propia lengua de cada uno, ¿ya? Ahí en el propio lenguaje de cada uno, así como los dividió en Babel, ahora aquí en el aposento alto, después de que fueron llenos del poder del Espíritu, Dios le demuestra que el Evangelio va a llegar a todo pueblo, a toda lengua, a toda nación. Amén. Dios le bendiga, Dios les guarde. Espero que les haya ayudado a conocer un poco de estos dones. Sé que hay algunos otros, pero la próxima semana va a haber una clase que usted no se la puede perder, que es de los tiempos futuros, y la va a estar dando nuestro pastor. Así es que yo espero en el Señor que esas no sé cuántas clases serán, pero son de los tiempos proféticos, de apocalípticos. Yo no me atrevo a dar esa clase, me falta aprender mucho, me voy a sentar junto con ustedes a aprender, y espero que el Señor use a nuestro pastor en ese tiempo y todos lo podamos aprovechar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas, yo he sido enriquecida, Señor, mi vida ha sido enriquecida, he podido comprender, Señor, la importancia que es que tu Espíritu Santo siga llenándonos, siga ministrándonos, siga obrando, Señor, a través de nosotros. Gracias por esos dones preciosos que nos has dejado, Señor, para que cada uno de tus hijos, Señor, pueda servir, pueda ministrar, podamos orar, interceder por otros, Señor. Oh Padre, tener buenas para las personas, Señor, y anunciar tu evangelio de manera poderosa, para que tengamos señal, Señor, de que tú sigues obrando, de que tú sigues ministrando, de que tú sigues sanando, que algunos pueden tener don de discernimiento para prevenir, para avisar, Señor, para ser avisados de cosas que pueden estar por venir, Señor. Oh Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que sus corazones, Señor, queden anhelantes, deseosos, Señor, de conocerte más, de que vayamos por más, Señor, cada día. Yo me quedaba anhelante, Señor, de que estos dones comiencen a fluir en tu iglesia, comiencen a ministrar los corazones, que seamos responsables, Señor, que aprendamos a conocer cómo opera cada don, cómo trabaja cada don, Señor, y que tú obras como tú quieres y que lo das a quien tú quieres. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, un ratito, por favor. Cuando Pablo habla de los dones,
en Corintios habla de dones de sanidades. Eso significa que una persona, un hermano, no tenga todos los dones para sanar todo tipo de enfermedad, sino hay hermanos que Dios lo usa para sanar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Cuando Dios se quiere glorificar, ¿no? El deseo de Dios es que todos seamos saludables, pero también Dios mismo a veces va a usar o va a permitir que Satanás te ataque y tengas una enfermedad, y tú vas a orar a Dios y Él va a decir, no te voy a sanar, porque yo quiero con este aguijón hacerte recordar que tienes que ser humilde, ¿no? Manso, humilde. Porque uno de los grandes problemas que hay en el creyente es el orgullo espiritual, ¿no? Y cuando un creyente se llena de orgullo, es el peligro más grande que puede haber, no solamente para el creyente, sino para la iglesia. Si usted mira 1 Corintios 12, 1 y 2, la razón principal por la cual Pablo habla, el tema de los dones del Espíritu Santo, es que había un abuso de los dones de hablar en lenguas, porque habían lenguas que eran satánicas. Porque habían algunos hermanos que hablaban y estaban hablando en lengua y decían, Jesús es anatema, o decir, Jesús es maldito, decían. Y ese mismo hermano después hablaba otro tipo de lenguas que supuestamente eran angelicales. Eso es lo que dice Pablo, mejor se lo voy a leer, porque algunos no creen. Por eso la introducción de Pablo es contundente. Dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Ustedes saben que cuando eran paganos, de una manera u otra, eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice a Jesús es anatema. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? Porque habían algunos que decían estas cosas. Y nadie puede decir a Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Mire la valla que pone Jesús. Nadie puede decir a Jesús, es verdad, Satanás, que yo lo reprenda, trata de confundir y destruir a veces esta manifestación de los dones y hace esas cosas. Pero Jesús dice bien claro, tú quieres saber que los dones que tienes es de parte de Dios, que tu vida es del Señor. Jesús dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Es decir, está diciendo que tú tienes que tener comunión con Dios, una relación verdadera y auténtica. Por eso que el arrepentimiento es tan trascendental, ¿me entiendes? Arrepentidos y frutos dignos de arrepentimiento, y nos lleva a una regeneración, a una conversión. ¿Quién hace esa obra de la regeneración? Dios por medio de su Espíritu Santo. Por eso la importancia no solamente de ser bautizados con el Espíritu Santo, sino de la llenura. Por eso que la iglesia, en este año, la iglesia a nivel nacional, estamos hablando de una iglesia llena del Espíritu Santo, pero también llena de la palabra de Dios. ¿Quién te garantiza a ti que lo que tú estás haciendo es correcto? Es la palabra de Dios. ¿Y cuál es qué Dios nos ha dado? El Espíritu de Dios. ¿Me entiende? Algunos dicen, no, yo no me voy a enfermar. Hermano, Eliseo era un hombre tremendo, haciendo milagros. Miren, segunda de Reyes 13 o 14 creo que es, dice que Eliseo murió de la enfermedad que tenía que morir. Es decir, Eliseo, teóricamente, él debió haber hecho 14 milagros. Hizo 13 milagros. Le faltó hacer uno, porque Elías hizo 7 milagros poderosos. Y él recibió la doble porción de su espíritu. Entonces, cuando él murió, hizo 13 milagros. El libro de Reyes dice que cuando él estaba un día, iban a enterrar a una persona y habían cavado la tumba donde estaba Eliseo. Ya habían cavado la tumba y estaban los huesos de Eliseo ahí. Y el enemigo vino y los que iban a enterrar al muerto lo tiraron al muerto y se fueron corriendo. Y al rato el que estaba muerto también salió corriendo con ellos. Eso dice la palabra de Dios. Mire la poderosa unción que tenía él, que Dios le había dado Dios a Eliseo, que no terminó con hacer los 14 milagros porque él tuvo un problema. Él no hizo lo que Elías hizo con él, él dejó a alguien que lo reemplazara. Elías dejó a alguien que lo reemplazara, Eliseo no dejó. ¿Me entiende? Mire lo poderoso que es. Pero
aquí la valla que Dios pone es que tenemos que en todo momento reconocer el señorío de Cristo, hermano. Usted lea, por favor, lea 1 Corintios 14 y va a ver, aún ahí está el orden. ¿Cómo es si alguien está profetizando, alguien está hablando en lengua? Y esas lenguas vienen de parte de Dios, ¿saben? Tiene que haber alguien que la va a interpretar. Alguien que está en la misma iglesia y habla el orden del culto acá en las Américas, en esta Biblia de las Américas dice a partir del versículo 26, habla cómo debe ser el orden. Alguien está hablando en lengua y un hermano agarra y le escucha y ese hermano tiene el don de interpretación de lenguas, hermano o hermana, e interpreta lo que dice eso. Y eso es un orden, hermano. Eso tú no tienes que hacer ninguna fuerza. Hay un orden, el Espíritu Santo toma el orden. No hay un desorden, no hay un caos, hermano. Porque yo lo he visto, yo lo he participado. Cuando el Espíritu de Dios quiere ministrar, eso pasa y todos se quedan. De un momento a otro el Espíritu quiere hablar. Puede estar en un culto glorioso y ¡pum! El Espíritu toma control y todos se quedan en silencio. Y alguien comienza a hablar en lengua. Y el otro le interpreta. Siempre y cuando venga de Dios. Esa persona es temerosa de Dios. Pero si tú y yo somos hombres temerosos de Dios y cuando oramos y tenemos el don de lengua, yo no puedo ponerme a hablar en lenguas y hablar y hablar y hablar y no pasa nada, no, hermano. Pablo dice, yo hablo lengua más que ustedes, pero prefiero hablar en la casa del Señor 5 palabras en lenguas y las demás no las hablo. Eso es para mí. Él habla, como decía hace un momento la pastora, que siempre nos debe dar el entendimiento, hermano. Tenemos que promover que Dios manifieste sus dones, hermano. Son tiempos difíciles, son tiempos de pedirle al Señor que tú le digas, Señor, ¿qué don me has dado? Pero primero pídele, Señor, lléname de tu espíritu y lléname de tu palabra. Dame hambre y sed de tu palabra. Yo sé, amado hermano, que soy insistente, pero es mi experiencia y yo creo que de todos aquellos que quieren crecer en la gracia, cuando tú vengas aquí a la casa del Señor, trae tu Biblia física o tu Biblia virtual. Y si hay algo que se está hablando, mira la Biblia, mira lo que está escrito, hermano. Yo sé que muchos pueden escuchar. Yo hasta ahorita no conozco a alguien, hermano, de verdad no conozco a nadie. Tengo años, ya cumplí 50 años, creo, de creyente, entre pocos. Y no he visto a un creyente que se sepa la Biblia de memoria, hermano. No hay. Lo puede leer 1000 veces la Biblia. Y yo estoy seguro, hermano, que no se sabe la Biblia de memoria. Dios, y cuando yo agarro y miro la palabra, siempre Dios me va a estar hablando, ¿me entiende? Estas enseñanzas son importantes. Dios permita, amado hermano, que algunos hermanos que el Espíritu de Dios los está tomando, le pidan al Señor, primero lléname de tu Espíritu, lléname de tu palabra, dame hambre y sed de tu palabra, para que las cosas que pueda hacer y ministrar siempre estén basadas en tu palabra. A veces, por ejemplo, yo veo una manifestación, ¿no? Una manifestación y me preocupa esa manifestación. ¿Qué hago yo? Yo me acerco a la persona y a veces solamente le toco, pero cuando le estoy tocando le digo, Señor, si este es tuyo, que siga, pero si no, páralo. Como Dios te da autoridad, hermano, eso se para, si no es de Dios. Y si es de Dios, va a fluir en armonía. Por eso que una vez, le voy a contar, ¿no? Una vez estaba en San Juan, en la iglesia de San Juan, y estaba el misionero Luis Rosado. Y había pues un culto, ¿no? Y de un momento a otro una hermana comenzó a profetizar. Y habló todo, ¿no? Aparentemente bueno. Y de un momento dijo, pero con esto me despido, dijo. Con esto me despido. Y a mí me pareció raro, ¿no? Y al rato vino el misionero Luis y me dice, Carlos, ¿tú conoces a esa hermana? No, le digo, uy. Y me dijo, eso no es correcto. Y tú, mira, cuando tú estés en un culto y haya manifestaciones, ¿verdad? Hay hermanos que están orando con los ojos cerrados, pero tú tienes que tener los ojos abiertos, me dijo, para mirar qué está pasando. Porque cualquier cosa puede pasar. Y es verdad, hermano, y eso lo tomé bien en cuenta y eso es lo que hago. Porque a veces hay personas que tienen emociones, ¿me entiendes? Son emociones de él, y quieren, o están en una situación X de crisis y están haciendo cosas incorrectas. Por eso que hay un orden, como dice la pastora, siempre el Espíritu de Dios va a poner orden, amado hermano. Orden.
Y como dice, no hay que hacer las cosas ligeramente, no solamente imponer las manos ligeramente, sino ligeramente hacer las cosas, porque ¿sabe cuál es el gran tema? Es que después tú puedes estar muy bien en ese tiempo, puedes estar lleno del Espíritu Santo, buscando de Dios, pero entras en una crisis, porque a veces entran las crisis, y después puedes estar en una situación todo lo contrario. ¿Me entiendes? Todo lo contrario. Y después te van a decir, oye, ¿qué pasó? Si este hermano es el que hacía esto, lo otro, ¿y ahora cómo está? O sea que uno tiene que tener claridad que lo que está haciendo es de Dios. Porque cuando tú haces lo de Dios, hermano, tú ten calma. Era tan glorioso el orden en el día de Pentecostés que solo había un mensaje. Un solo mensaje en todos los idiomas. Era las maravillas de Dios. Amén. Tú lees ahí en Hechos 2, dice que lo único que hablaban eran las maravillas de Dios. ¿Cuántos quieren conocer las maravillas de Dios? ¿Dónde está la maravilla de Dios? Aquí, hermano, en la palabra. En la palabra de Dios tú conoces las maravillas de Dios, las cosas prodigiosas, las cosas que Dios hace y tú lo puedes experimentar. Son tiempos en que Dios va a mostrar su maravilla. Cualquier pregunta que tenga con respecto a los dones de sanidades, a los dones que ya he hablado, a dones de lengua, se pueden acercar y podemos conversar y dialogar. Nosotros creemos que los dones siguen vigentes, hermano. Nosotros creemos que los dones siguen vigentes. Por eso les invitamos a participar del día jueves del culto de la clase de Hebreos y el día viernes, si es que Dios le da la bendición y toma la decisión en Cristo, a partir de las 5 tendremos culto en la convención, en el pareo final de la